Tu vida solo mejora cuando tú mejoras. Brian Tracy. La ciencia del dinero no comienza en la economía, ni en los bancos, ni en los libros contables. Comienza en la mente. Durante siglos, el ser humano ha tratado de entender por qué unos prosperan mientras otros viven toda su vida luchando por sobrevivir. La respuesta nunca ha estado en la suerte ni en las circunstancias. Está en el conocimiento, en la mentalidad y en la manera en que cada persona interpreta el valor. Imagina dos personas que reciben el mismo salario, trabajan el mismo número de horas y viven en la misma ciudad. 10 años después, una de ellas posee su propia empresa, inversiones y estabilidad. La otra, sigue quejándose del mismo jefe, del mismo sueldo y de los mismos problemas. ¿Qué cambió? No el mundo, no la economía, no la suerte. Cambió la forma de pensar. Comprender el dinero no es lo mismo que ganarlo. Ganar dinero puede ser cuestión de oportunidad, comprenderlo es cuestión de inteligencia. Millones de personas en el mundo trabajan duro todos los días, pero solo unas pocas saben cómo funciona el juego que están jugando. Es como subir a un tablero de ajedrez sin saber mover las piezas. Puedes tener energía, pero nunca estrategia. El dinero, en esencia, es un reflejo del valor que aportas al mundo. Y este es el principio fundamental que Brian Tracy descubrió después de décadas de estudio, fracaso y éxito. No hay misterio, no hay truco. Cada dólar que llega a tu vida es un intercambio simbólico por el valor que has entregado. Si quieres más dinero, primero debes convertirte en alguien más valioso. Cuando Brian Tracy comenzó su carrera, no tenía estudios universitarios, ni contactos, ni capital. Trabajó como obrero, vendiendo puerta a puerta, soportando el rechazo diario. Pero en lugar de rendirse, empezó a observar. Analizó a los vendedores que ganaban más, los empresarios más prósperos, las personas que avanzaban. Descubrió que todos ellos pensaban de manera diferente. Tenían metas, hábitos y una estructura mental distinta. Fue entonces cuando comprendió que la riqueza no es una coincidencia, es una consecuencia. Y esa revelación cambió su vida. Dejó de buscar dinero y comenzó a buscar comprensión. Estudió la mente humana, la psicología del éxito y la forma en que las personas toman decisiones financieras. Años más tarde, sus descubrimientos lo convirtieron en uno de los mentores más influyentes del mundo, enseñando a millones de personas cómo construir riqueza desde la raíz, desde la mente hacia el bolsillo. Uno de los errores más comunes que cometemos es creer que ganar dinero resolverá nuestros problemas. Pero el dinero solo amplifica lo que ya somos. Si eres disciplinado, generoso y enfocado, el dinero multiplicará tu impacto. Si eres desordenado, impulsivo y temeroso, el dinero solo amplificará tus errores. Por eso, la verdadera educación financiera no comienza con números, sino con autoconocimiento. Pensemos por un momento en el caso de alguien que gana la lotería. En cuestión de meses o años, la mayoría de esas personas terminan sin nada. ¿Por qué? Porque su mente nunca se preparó para sostener lo que recibieron. No tenían la estructura mental ni emocional para administrar la abundancia. Brian Tracy lo explica con claridad. Tu mundo exterior es el reflejo de tu mundo interior. Si quieres cambiar lo que ocurre fuera, primero debes cambiar lo que ocurre dentro. El dinero no es un enemigo ni un dios. Es una herramienta. Y como toda herramienta, su poder depende de quien la usa. Un martillo puede construir una casa o destruir una pared. Un cuchillo puede preparar alimento o causar daño. El dinero, en manos sabias, crea libertad, crecimiento y bienestar. En manos inexpertas, genera estrés, deudas y miedo. La diferencia no está en el dinero, sino en la conciencia que lo maneja. Comprender el dinero es entender las leyes invisibles que lo gobiernan. Igual que la gravedad o la electricidad, estas leyes funcionan siempre, para todos, en todo momento. Las personas que las conocen, prosperan. Las que las ignoran, luchan. Y la buena noticia es que cualquier persona puede aprenderlas, sin importar de dónde venga o cuánto tenga. Imagina que estás frente a un espejo. Ese reflejo no puede sonreír si tú no sonríes primero. Lo mismo ocurre con el dinero. No puede llegar a ti si tú no proyectas el valor, la confianza y la claridad que lo atraen. No puedes esperar abundancia desde una mentalidad de escasez. No puedes esperar resultados nuevos con pensamientos viejos. El propósito de este conocimiento no es cambiar tu cuenta bancaria de la noche a la mañana. Es cambiar la manera en que piensas, decides y actúas cada día. Porque cuando la mentalidad cambia, todo lo demás se acomoda. Las oportunidades aparecen, las relaciones se transforman, los hábitos se fortalecen.
Y el dinero comienza a seguirte en lugar de huirte. A lo largo de su vida, Brian Tracy observó que las personas más ricas del mundo comparten tres rasgos comunes: claridad, autodisciplina y responsabilidad personal. La claridad te permite saber qué quieres y hacia dónde vas. La disciplina te da la fuerza para mantener el rumbo incluso cuando nadie te aplaude. Y la responsabilidad personal te recuerda que nada cambiará mientras sigas culpando a otros. Estas tres virtudes son el cimiento de la verdadera libertad económica. Piénsalo así: cada decisión financiera que tomas hoy, cómo gastas, cómo inviertes, cómo aprendes, está esculpiendo el futuro que vivirás mañana. Si cada día mejoras solo un 1% en tu manera de pensar sobre el dinero, en un año tu realidad será completamente diferente. Porque la riqueza no se construye en un día, se construye todos los días. Y para quienes todavía piensan que el dinero no da la felicidad, Brian Tracy responde con sabiduría: el dinero no te hace feliz, pero la falta de él puede volverte miserable. Tener recursos no te garantiza alegría, pero te da libertad. Libertad para elegir, para ayudar, para crear. El dinero no es el fin, es el medio. La felicidad llega cuando usas esa libertad con propósito. El verdadero desafío de nuestro tiempo no es aprender a ganar dinero, sino aprender a merecerlo. A construir una vida que lo atraiga naturalmente, no por deseo, sino por coherencia. Cuando lo que haces, piensas y sientes está alineado, el dinero deja de ser una persecución y se convierte en consecuencia. A partir de este momento, cada idea que escuches busca despertar en ti una nueva perspectiva: que el dinero no se consigue, se construye. Que la prosperidad no depende del azar, sino del carácter. Y que la verdadera riqueza no se mide en billetes, sino en libertad, paz y propósito. Escucha con atención. No solo con los oídos, sino con la mente y el corazón. Porque el conocimiento que transforma no es el que se oye, sino el que se aplica. Cada palabra, cada reflexión, es una semilla. Si la siembras en una tierra fértil, tu conciencia florecerá con el tiempo en forma de sabiduría, oportunidades y crecimiento. Así comienza este viaje hacia la comprensión profunda del dinero, no desde la codicia, sino desde la conciencia. No desde la urgencia de tener más, sino desde el deseo de ser más. Porque cuando te conviertes en una persona más capaz, más útil, más sabia, el dinero se convierte en una consecuencia inevitable de tu evolución. Pero antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué país estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Capítulo 1. El maestro de la prosperidad, Brian Tracy y su misión. La persona que eres hoy es el resultado de lo que has pensado y hecho en el pasado. La persona que serás mañana dependerá completamente de lo que pienses y hagas hoy. Brian Tracy. Cuando se habla de éxito, la mayoría imagina grandes oficinas, autos lujosos o viajes por el mundo. Pero la verdadera historia de un hombre exitoso casi nunca comienza con abundancia, comienza con necesidad. Así fue la historia de Brian Tracy. Nació en un hogar humilde, sin privilegios, sin una red de apoyo ni educación universitaria. Desde joven trabajó en empleos manuales, lavando platos, descargando camiones y durmiendo en un pequeño cuarto alquilado. Sin embargo, algo en su interior lo empujaba a no conformarse. No sabía exactamente hacia dónde iba, pero sabía que no podía quedarse donde estaba. Un día, mientras trabajaba como vendedor puerta a puerta, experimentó uno de los momentos más difíciles de su vida. Había pasado todo el día caminando bajo el sol, tocando puertas, recibiendo rechazos, escuchando excusas, y al final del día, no había vendido absolutamente nada. Exhausto, se sentó en una banqueta y se hizo una pregunta que cambiaría su destino: ¿por qué algunos vendedores son exitosos y otros no? Esa pregunta, simple pero poderosa, se convirtió en el punto de partida de una transformación que lo llevó de la pobreza a la prosperidad. En lugar de rendirse, Brian comenzó a estudiar. Observaba a los mejores vendedores de su empresa, escuchaba atentamente cómo hablaban, qué palabras usaban, cómo se comportaban. Descubrió que el éxito no era cuestión de suerte, sino de método. Aquellos que lograban resultados extraordinarios seguían un patrón, una secuencia de acciones repetidas conscientemente. No improvisaban, no dependían del azar, aplicaban principios. Y esos principios, una vez aprendidos, podían replicarse. Así nació en él una idea que marcaría toda su carrera:
el éxito deja huellas. Si estudias lo que hacen los triunfadores y lo aplicas, inevitablemente mejorarás tus resultados. Con el tiempo, se obsesionó con aprender. No tenía dinero para ir a la universidad, pero se propuso convertirse en su propio maestro. Comenzó a leer un libro cada semana, tomando notas, aplicando lo aprendido y experimentando con cada estrategia. Leía sobre ventas, liderazgo, psicología, productividad, administración del tiempo y motivación. A medida que su conocimiento crecía, sus ingresos también lo hacían. En cuestión de meses, pasó de ser uno de los peores vendedores a ser el número 1 de su compañía. Lo que había cambiado no era su producto ni su mercado, sino su mentalidad. Brian comprendió que el dinero no llega a las personas por accidente, llega como consecuencia de su crecimiento personal. Descubrió la verdad fundamental que luego repetiría en miles de conferencias: tu nivel de ingresos rara vez supera tu nivel de desarrollo personal. Este principio, aunque sencillo, es uno de los más poderosos de toda la filosofía del éxito. Si quieres ganar más, primero debes convertirte en alguien más valioso. No puedes esperar ingresos de 10,000 si piensas como alguien que gana 1,000. No puedes liderar una empresa si aún actúas con la mentalidad de empleado. La vida no te paga por tus deseos, te paga por tu valor. Y el valor se construye a través del conocimiento, la disciplina y la acción consistente. Con el tiempo, Brian Tracy decidió compartir lo que había aprendido. Comenzó impartiendo pequeños talleres para otros vendedores. Lo que empezó con unas pocas personas interesadas terminó por convertirse en un movimiento global. En las siguientes décadas, impartió más de 5,000 conferencias en más de 70 países, llegando a más de 5 millones de personas en vivo. Sus seminarios sobre liderazgo, ventas, productividad y desarrollo personal se convirtieron en una referencia mundial. Desde grandes empresarios hasta jóvenes emprendedores, miles de personas encontraron en sus enseñanzas una brújula para su vida financiera y emocional. Pero detrás del éxito público había una misión mucho más profunda: liberar el potencial humano. Brian creía que dentro de cada persona existe una fuente de talento, energía y creatividad casi ilimitada, y que el papel de la educación no es imponer información, sino despertar ese poder. Decía que el ser humano promedio utiliza menos del 10% de su potencial mental, y que cuando se activa el resto, la vida entera cambia. Un ejemplo que solía contar era el de un joven llamado Paul, que asistió a uno de sus seminarios en Canadá. Paul era un empleado frustrado, con deudas y sin dirección. Después de escuchar a Brian, decidió establecer una meta concreta: duplicar su salario en un año. Comenzó a estudiar 1 hora diaria, a leer sobre su industria, a llegar más temprano y quedarse más tiempo en su trabajo. En 12 meses, no solo duplicó su ingreso, sino que fue ascendido a gerente. Cuando Brian lo vio nuevamente, Paul le dijo: no cambió mi trabajo, cambié yo. Y cuando yo cambié, todo a mi alrededor cambió también. Esa es la esencia del desarrollo personal, la transformación interior que inevitablemente se refleja en el exterior. Brian Tracy también aprendió que el trabajo duro, aunque esencial, no es suficiente si no se combina con pensamiento estratégico. Millones de personas trabajan duro, pero siguen estancadas porque nunca se detienen a reflexionar si lo que hacen los acerca o los aleja de sus metas. Trabajan con intensidad, pero sin dirección. Brian solía decir: no basta con subir la escalera del éxito, asegúrate de que esté apoyada en el edificio correcto. Esa frase resume la importancia de la claridad. No se trata solo de moverse, sino de moverse hacia donde realmente importa. Otro aspecto clave de su filosofía fue la autodisciplina. Para Brian, la autodisciplina es el puente entre los sueños y los resultados. No hay éxito sin consistencia. Las personas exitosas hacen lo que deben hacer, incluso cuando no tienen ganas de hacerlo. Esa diferencia entre actuar por emoción o por compromiso es lo que separa a los ganadores del resto. Cada hábito, cada pequeño sacrificio, cada hora de aprendizaje, se acumula con el tiempo hasta convertirse en una ventaja enorme. Su vida es testimonio de que cualquiera puede cambiar su destino si se compromete a aprender y a mejorar. No se necesita un comienzo perfecto, solo una decisión firme. La historia de Brian Tracy demuestra que la prosperidad no está reservada para unos pocos privilegiados, sino disponible para todos los que estén dispuestos a pagar el precio del crecimiento personal. El precio no es dinero, es esfuerzo, paciencia y perseverancia. Convertirte en tu propio maestro del éxito financiero significa asumir la responsabilidad total de tu vida. Significa dejar de esperar que alguien te salve, que el gobierno cambie,
que el mercado mejore o que las circunstancias se acomoden. Significa mirar al espejo y decir, soy el arquitecto de mi destino. Esa frase no es solo una declaración de motivación, es una ley de poder personal. Cuando aceptas la responsabilidad total, recuperas el control. Y cuando recuperas el control, todo se vuelve posible. Hoy, décadas después de aquella tarde en que Brian Tracy se sentó derrotado en una banqueta, su legado sigue inspirando a millones. No porque haya enseñado técnicas milagrosas, sino porque demostró que el cambio es posible para quien se compromete con su propio desarrollo. Su vida es la prueba viviente de que un hombre puede empezar sin nada y terminar ayudando a millones, si entiende que el verdadero capital no está en el bolsillo, sino en la mente. Y así como él se convirtió en maestro de su propio destino, tú también puedes hacerlo. El secreto no está en buscar afuera, sino en cultivar dentro de ti la mentalidad, la disciplina y la visión necesarias para elevar tu vida a otro nivel. Porque cuando cambias por dentro, el mundo no tiene más opción que cambiar contigo. Capítulo 2. La conversación que cambió el rumbo, con Dan Strutze. Una sola conversación puede cambiar el curso de tu destino, si estás dispuesto a escuchar con el alma y no solo con los oídos. Brian Tracy. Todo comenzó en un pequeño estudio de grabación, donde el aire estaba cargado de ideas, de pasión y de propósito. Frente a Brian Tracy estaba Dan Strutze, un hombre con años de experiencia en el desarrollo humano, conocido por su habilidad para extraer las verdades más profundas de quienes entrevistaba. No era una charla cualquiera, era el encuentro de dos mentes que comprendían que el dinero, más que cifras y billetes, es energía, un reflejo tangible del pensamiento, de la fe y de la disciplina. Aquel diálogo se convirtió en una chispa que iluminaría la vida de millones. Dan abrió la conversación con una pregunta simple pero poderosa. Brian, ¿por qué algunas personas logran libertad financiera mientras otras, igual de trabajadoras, nunca salen de la lucha constante? La sala se quedó en silencio unos segundos, y Brian, con su característico tono pausado, respondió, porque la mayoría trabaja duro, pero no trabaja inteligentemente. No piensan en cómo multiplicar su valor. No estudian la ciencia del dinero. Esa frase marcó el tono de todo lo que seguiría. Dan lo miró intrigado, pidiendo más profundidad. Brian explicó que, desde joven, había comprendido que el dinero no llega por suerte, sino por estructura mental. Cuando era vendedor puerta a puerta, sin experiencia ni títulos, aprendió que la actitud determina los resultados. No fue hasta que cambié mi manera de pensar que empecé a vender más. Mi ingreso subió el día que decidí convertirme en una persona más valiosa, no solo en un trabajador más ocupado. Dan asintió lentamente, reconociendo una verdad que había escuchado muchas veces, pero que pocos practican: el dinero sigue al valor, no al esfuerzo bruto. Brian continuó: puedes cavar un hoyo con tus manos todo el día y apenas ganar unas monedas, o puedes idear una pala y venderla a miles. La diferencia está en el pensamiento. Esa metáfora resonó como un eco. La conversación avanzó hacia terrenos más profundos, el papel del propósito y de la felicidad. Dan comentó que muchos asocian la riqueza con la codicia, y Brian respondió con una sonrisa serena: el dinero en sí mismo no corrompe. Solo amplifica lo que ya eres. Si eres generoso, con más dinero serás más generoso. Si eres egoísta, tu egoísmo se hará visible. Por eso la verdadera riqueza empieza dentro. Nadie puede sostener riqueza externa sin un equilibrio interno. Dan quiso saber cómo alguien puede encontrar ese equilibrio. Brian respondió con una historia. Recordó un hombre que conoció en un seminario en Los Ángeles. Era un empresario que ganaba millones, pero su vida personal era un desastre. Dormía 3 horas por noche, su salud se deterioraba y su familia se desmoronaba. Le dijo: Brian, tengo dinero, pero perdí la alegría. Y Brian le contestó: entonces no tienes riqueza, solo dinero. La riqueza es tener libertad para vivir con propósito, en armonía con tus valores. Dan lo observó, consciente de que aquella definición derrumbaba los clichés tradicionales sobre el éxito. La charla se tornó casi filosófica. Hablaron de cómo el dinero puede ser un espejo que muestra quién eres realmente. Si tienes miedo al dinero, nunca lo atraerás. Si lo desprecias, se alejará. Pero si lo ves como una herramienta de crecimiento y servicio, vendrá a ti en la medida de tu utilidad al mundo, afirmó Brian. En ese momento, Dan hizo una pausa y reflexionó: entonces, ¿el dinero es una consecuencia, no un objetivo? Brian sonrió: exactamente. El dinero es un efecto. La causa está en el valor que aportas,
en tu mentalidad, en tu capacidad de resolver problemas. Cuando haces del mundo un lugar mejor, el dinero fluye como resultado natural. Luego, Dan llevó la conversación hacia el terreno de la conciencia. ¿Cómo despierta alguien esa conciencia financiera? ¿Cómo pasa del piloto automático a la maestría del dinero? Brian respondió, con preguntas. Las preguntas son el inicio de la sabiduría. La mayoría no es pobre por falta de recursos, sino por falta de reflexión. Pregúntate, ¿qué estoy ofreciendo al mundo? ¿Cómo puedo aumentar mi valor? ¿A quién estoy ayudando realmente? Esa sección del diálogo se convirtió en una de las más citadas del programa. La idea de que la riqueza no se persigue, se crea a través de preguntas poderosas impactó profundamente a la audiencia. Brian explicó que cuando cambias la pregunta ¿cómo puedo ganar más dinero? Por ¿cómo puedo crear más valor? Tu mente entra en modo creativo. El dinero es una consecuencia de resolver problemas. Cuantos más problemas resuelvas, y más grandes sean, mayor será tu ingreso. Dan, siempre curioso, lo retó, ¿y qué papel juega la ética en esto? Brian respondió con firmeza, todo. La ética es el cimiento. Sin integridad, el éxito es temporal. Puedes ganar rápido, pero perderás más rápido. El dinero sigue la confianza, y la confianza solo se gana con coherencia entre lo que dices y lo que haces. Luego, Brian contó cómo en su juventud cometió errores que le enseñaron ese principio. Una vez intentó vender un producto prometiendo más de lo que realmente ofrecía. Ganó dinero al principio, pero pronto lo perdió todo, junto con su reputación. Aprendí que cada dólar ganado sin integridad es una deuda moral que se cobra con intereses. Esa frase dejó a Dan en silencio. Hacia el final de la conversación, ambos coincidieron en algo esencial. El dinero no debería ser el fin, sino el medio para expresar tu propósito más elevado. Dan comentó, entonces, ¿podemos decir que la felicidad y la prosperidad son dos caras de la misma moneda? Brian respondió, sí. La verdadera prosperidad incluye alegría, gratitud y servicio. El dinero solo amplifica esas emociones cuando están presentes. Pero si no existen, el dinero no las crea. La charla concluyó con una reflexión profunda. Brian miró a Dan y dijo, el problema de la mayoría no es la falta de oportunidades, sino la falta de conciencia. La riqueza no se crea afuera, se despierta adentro. Dan sonrió, comprendiendo que aquella conversación no era solo una entrevista, sino una revelación. Habían desnudado el alma del dinero, mostrando que su poder no está en el papel, sino en la mente que lo maneja. Esa conversación cambió la trayectoria de quienes la escucharon. Muchos afirmaron que, más que aprender sobre finanzas, habían despertado a una nueva forma de pensar, entendiendo que la libertad no empieza con un salario, sino con una idea. Porque cuando cambias tu diálogo interno sobre el dinero, el universo entero escucha y responde. Capítulo 3. La ciencia del dinero, las leyes invisibles de la riqueza. El dinero no desaparece, solo cambia de manos. Siempre fluye hacia quienes comprenden sus leyes. Brian Tracy. Hay algo casi místico en la forma en que el dinero se mueve por el mundo. Para algunos parece inalcanzable, para otros es un aliado silencioso que llega con naturalidad. Pero en realidad, el dinero no discrimina, no tiene emociones ni preferencias. Solo responde a las leyes invisibles del valor y la acción. Es como la electricidad. Quien entiende cómo canalizarla puede iluminar una ciudad. Quien la ignora puede electrocutarse tratando de usarla. Brian Tracy lo explica con sencillez. El dinero es energía que busca dirección. Se mueve hacia quienes ofrecen más utilidad, más soluciones y más resultados. No hay misterio, hay causa y efecto. Si una persona genera poco valor, recibirá poco dinero. Si multiplica su valor, su ingreso inevitablemente se eleva. Esa es la primera ley, la ley de causa y efecto financiera. Nada ocurre por azar. Cada dólar ganado o perdido es consecuencia directa de las decisiones, hábitos y pensamientos que cultivamos. Pensemos en un ejemplo real. Un joven barbero abre su pequeño negocio en una calle donde ya hay 10 más. Al principio cobra lo mismo que todos, corta igual que todos y, como resultado, gana lo mismo. Hasta que un día decide estudiar. Aprende sobre atención al cliente, técnicas de marketing, y comienza a ofrecer un servicio personalizado, con citas online, asesoramiento de imagen y café gratuito para sus clientes. En menos de un año, su barbería triplica las visitas. ¿Por qué? Porque aumentó el valor percibido. La causa fue su aprendizaje y su enfoque en la experiencia.
el efecto fue el dinero. Esa historia refleja la segunda gran ley, la ley del valor creciente. El dinero no se gana, se atrae. Y solo se atrae cuando uno se convierte en alguien digno de recibirlo. Brian decía, para ganar más, primero debes ser más. No se trata de desear riqueza, sino de convertirse en una persona valiosa para el mundo. La tercera ley invisible de la riqueza es la ley del pensamiento correcto. Todo comienza en la mente. Los ricos no piensan como los pobres, no porque sean superiores, sino porque su relación con el dinero es diferente. El pobre ve el dinero como algo escaso, difícil, casi enemigo. El rico lo ve como una herramienta de expansión. Uno lo teme, el otro lo utiliza. Uno dice no puedo permitírmelo, el otro pregunta ¿cómo puedo conseguirlo? Esa diferencia de lenguaje moldea la realidad. Brian contaba que cuando empezó a estudiar a las personas ricas, descubrió un patrón común. Tienen una fe inquebrantable en su capacidad de generar valor. No se enfocan en los obstáculos, sino en las oportunidades. Y más aún, tienen una relación emocional sana con el dinero. No lo idolatran, pero tampoco lo desprecian. Lo ven como un medio para servir, crecer y dejar huella. Un empresario de Silicon Valley lo explicó alguna vez así: el dinero no me cambió, solo amplificó mi propósito. Si quieres más dinero, primero encuentra un propósito más grande. Esa frase resume lo que Brian llama la ley del propósito financiero. El dinero no llega por casualidad ni se queda sin razón. Siempre busca un propósito definido. Si usas el dinero para mejorar la vida de otros, crear empleo o inspirar progreso, la vida te lo devolverá multiplicado. Pero si lo usas solo para consumir sin sentido, se disolverá como agua entre los dedos. Y aquí aparece una ley que pocos aplican conscientemente, la ley del movimiento. El dinero es energía en circulación. Debe moverse. No puedes retenerlo con miedo. Brian insistía en que ahorrar no significa esconder el dinero, sino dirigirlo sabiamente. El dinero que se estanca pierde valor, el que se invierte crece. Las personas ricas comprenden esto intuitivamente. No acumulan por avaricia, sino que ponen el dinero a trabajar, sabiendo que cada dólar puede ser un empleado que genera más valor si se le da dirección. Pensemos en el caso de una mujer que gana un salario modesto, pero decide invertir una pequeña parte cada mes en educación, lectura y herramientas. En 3 años, sus habilidades la convierten en una líder en su empresa. Gana 10 veces más y ahora enseña a otros cómo hacerlo. Esa es la ciencia del dinero en acción. No hay magia, hay decisiones conscientes repetidas con consistencia. Brian también hablaba de la ley del 80 al 20, una de las más poderosas. El 20% de tus acciones produce el 80% de tus resultados. Pero la mayoría vive ocupada en el 80% de actividades que apenas generan el 20% del valor. Los ricos hacen lo contrario. Identifican qué tareas, clientes o proyectos realmente producen riqueza, y eliminan el resto. Es una ley de enfoque. Si cada día dedicas tus mejores horas a las acciones de alto impacto, tu progreso será exponencial. Un ejemplo claro es el de un consultor que trabajaba 12 horas diarias atendiendo a 30 clientes pequeños. Estaba agotado y apenas ganaba lo suficiente. Hasta que aplicó el principio 80/20, redujo su cartera a 6 clientes grandes, cobró más por su experiencia y liberó la mitad de su tiempo. Resultado, duplicó sus ingresos y recuperó su vida. No trabajó más, trabajó mejor. Esta ley se extiende a todo, al tiempo, a las relaciones, a los pensamientos. El 20% de lo que lees, ves o escuchas determina el 80% de tus creencias financieras. Por eso, Brian aconsejaba rodearse de información, personas y entornos que eleven la mentalidad. Si pasas tiempo con quienes piensan en abundancia, tu mente se expande. Si te rodeas de escasez, tu mente se encoge. La ley de la asociación mental es otra pieza clave. Tu entorno moldea tu destino económico. No se trata solo de contactos, sino de mentalidad compartida. Si tus amigos gastan sin pensar, te parecerá normal hacerlo. Si tus colegas hablan de proyectos, inversión y propósito, tu mente se alineará con esa frecuencia. El dinero, como energía, busca vibraciones similares. Brian siempre recordaba una historia personal. En sus primeros años como vendedor, se reunía cada semana con otros 3 compañeros. Todos ganaban lo mismo, y todos se quejaban de la empresa, de la economía y de los clientes. Hasta que un día decidió cambiar de grupo. Se unió a vendedores que discutían estrategias, metas y libros de superación. En 6 meses, su ingreso se duplicó.
En un año, los superó a todos. El cambio no fue mi trabajo, decía, fue mi entorno. Estas leyes invisibles de la riqueza funcionan todo el tiempo, para todos, creas o no en ellas. Ignorarlas es como desafiar la ley de la gravedad. Puedes hacerlo, pero pagarás las consecuencias. La verdadera sabiduría consiste en alinear tu mente, tus acciones y tus relaciones con estas leyes. Y en el fondo, la ciencia del dinero no es sobre dinero. Es sobre evolución personal. Cada billete que ganas representa una contribución al mundo. Cada decisión financiera refleja tu nivel de conciencia. Cada inversión es una declaración de fe en el futuro. El dinero fluye hacia el orden, la claridad y el propósito. Huirá del caos, del miedo y la indecisión. Esa es la naturaleza universal de la abundancia. Por eso Brian siempre cerraba sus seminarios con una frase que resumía toda su filosofía: el universo recompensa la acción, no la intención. No basta con desear riqueza, hay que comportarse como alguien que ya la merece. En ese instante, quienes lo escuchaban entendían que la ciencia del dinero no era un secreto guardado en bancos ni en libros antiguos. Era una ciencia viva, presente en cada decisión diaria, en cada pensamiento de valor, en cada acto de servicio. Y cuando esa conciencia se despierta, el dinero deja de ser un misterio para convertirse en lo que siempre fue, una consecuencia natural de vivir con propósito, disciplina y contribución. Capítulo 4. ¿Cómo aumentar tus ingresos? El método de crecimiento continuo. Tu ingreso solo puede crecer en la misma medida en que tú crezcas como persona. Brian Tracy. El dinero no llega por casualidad, llega por evolución. Si tus ingresos no han cambiado en los últimos años, es porque tú tampoco has cambiado lo suficiente. Brian Tracy decía que cada persona vive dentro de un techo invisible que ella misma construye. Ese techo está hecho de creencias, hábitos y zonas de confort. Y aunque muchos culpan al jefe, al gobierno o a la economía, el verdadero límite casi siempre está dentro. Romper ese techo financiero no requiere suerte ni talento sobrenatural, requiere un proceso de crecimiento consciente y sostenido. Imagina por un momento que tus ingresos actuales reflejan exactamente tu nivel de valor para el mundo. Si ganas $1000, es porque el mercado considera que tu contribución vale eso. No se trata de justicia o injusticia, sino de percepción de valor. Entonces la pregunta no es ¿cómo gano más?, sino ¿cómo me convierto en alguien más valioso? Esa es la esencia del método de crecimiento continuo. Brian lo resumía en una fórmula sencilla: conocimiento más acción igual a resultados. La mayoría se queda en el primer paso, acumulando información, libros, cursos y videos, sin aplicarlos. Pero el conocimiento sin acción es como gasolina sin fuego, tiene potencial, pero no produce movimiento. El secreto está en transformar el aprendizaje en ejecución inmediata. Cada idea debe convertirse en un pequeño paso, cada lección en una práctica diaria. Un ejemplo clásico que Brian contaba era el de un joven vendedor que ganaba apenas para sobrevivir. Asistió a uno de sus seminarios y escuchó la frase: si lees 30 minutos diarios sobre tu área, en un año estarás en el 10% más alto de tu profesión. El joven lo tomó en serio. Durante un año, leyó cada día media hora sobre ventas, persuasión, comunicación y mentalidad. En 12 meses duplicó sus ingresos, en 3 años, se convirtió en gerente de ventas. Lo que cambió no fue su suerte, sino su valor. La ecuación siempre se cumple. Cuando tu conocimiento crece y lo aplicas, tus resultados se multiplican. Este principio lleva a otro aún más profundo. Tu ingreso es una consecuencia de la cantidad de problemas que resuelves y del tamaño de los mismos. Si solo resuelves problemas pequeños, tus ingresos serán pequeños. Si aprendes a resolver problemas grandes, de liderazgo, estrategia o impacto, tu ingreso crece proporcionalmente. Brian lo llamaba la ley del problema. Las personas que ganan más son aquellas que aportan soluciones más valiosas a más personas. Mira el caso de un programador que trabaja para una empresa y gana un salario fijo. Si solo escribe código, su valor es técnico. Pero si aprende sobre gestión de proyectos, comunicación y productividad, puede liderar equipos, automatizar procesos y ahorrar miles de dólares a la compañía. Su valor se multiplica, y con él, su ingreso. Lo mismo ocurre en cualquier campo. Quien aprende a pensar en términos de valor agregado se vuelve indispensable. Otra clave del método de crecimiento continuo es la disciplina de la mejora constante. Brian la llamaba el Kaizen personal, tomando el término japonés que significa mejora diaria. Cada día, debe ser al menos un 1% mejor que ayer.
No es un salto enorme, es un proceso acumulativo. Leer una página, practicar una habilidad, escuchar un audio educativo mientras manejas. Esas pequeñas mejoras se suman. En un año, ese 1% diario te convierte en una versión completamente distinta de ti mismo. La gente subestima el poder de la consistencia. Buscan atajos, métodos rápidos, resultados instantáneos. Pero la prosperidad es como el crecimiento de un árbol, invisible al principio, inevitable con el tiempo. Brian solía decir que la mayoría abandona justo antes de que el árbol florezca. Empiezan un hábito, un negocio o una inversión, pero se rinden cuando no ven resultados inmediatos. Sin embargo, el crecimiento financiero responde a una ley natural. El progreso no es lineal, es acumulativo. Lo que haces hoy puede no parecer mucho, pero se está sumando a una curva exponencial que un día despega. Una de las estrategias más efectivas para aumentar ingresos es multiplicar tus fuentes de ingreso, pero con inteligencia. No se trata de hacer 1000 cosas a la vez, sino de crear sistemas que trabajen para ti. Brian recomendaba empezar por dominar una fuente, tu trabajo, tu negocio o tu habilidad principal, y luego diversificar. Primero sé excelente en una cosa, después, usa ese éxito para financiar nuevas oportunidades. Por ejemplo, un diseñador gráfico que domina su oficio puede ofrecer consultoría, enseñar cursos online o crear plantillas digitales para vender. Cada una se convierte en una fuente extra de ingreso. Pero la clave está en el orden, primero la excelencia, luego la expansión. El error común es querer diversificar antes de consolidar. Sin raíces profundas, cualquier árbol se cae con el primer viento. Otro principio esencial del crecimiento continuo es la inversión en ti mismo. Brian afirmaba que el mejor negocio del mundo es invertir en tu mente. Un libro de $20 puede contener una idea que te haga ganar miles. Un curso puede enseñarte una habilidad que cambie tu destino. Sin embargo, muchas personas dudan en gastar dinero en aprendizaje, pero no en entretenimiento. El crecimiento no es gratuito, requiere tiempo, dinero y compromiso. En este punto, Brian contaba la historia de un amigo suyo, un mecánico talentoso que soñaba con abrir su propio taller. Durante años lo pospuso por miedo y falta de recursos. Un día decidió invertir en un curso de gestión empresarial. En 6 meses, aplicó lo aprendido, consiguió financiamiento y abrió su taller. En 5 años tenía 3 sucursales. Cuando Brian le preguntó qué cambió, él respondió, mi mente. El taller solo fue el reflejo. Esa respuesta resume toda la filosofía del crecimiento continuo. Para aumentar tus ingresos, también debes dominar la ley de la especialización. En un mundo saturado de competencia, quien se diferencia gana. Brian aconsejaba identificar una habilidad clave en tu campo y convertirte en el mejor. La gente no paga por lo común, paga por lo extraordinario. Si eres abogado, sé experto en una rama específica. Si eres maestro, domina un método único. Si eres emprendedor, crea una experiencia que nadie más ofrece. La especialización convierte el conocimiento en poder económico. Pero hay un componente que Brian consideraba más importante que el talento o la inteligencia, la actitud. La actitud es la moneda invisible del éxito. 2 personas con las mismas habilidades pueden tener resultados completamente distintos, dependiendo de su disposición ante la vida. La actitud positiva no es ingenuidad, es estrategia. Atrae oportunidades, mejora relaciones y te permite perseverar cuando otros se rinden. Finalmente, el crecimiento continuo requiere visión. Sin una meta clara, el esfuerzo se dispersa. Brian enseñaba a pensar en grande, pero actuar en pequeño. Es decir, visualizar un futuro abundante, pero construirlo con pasos concretos. La grandeza se crea con rutinas diarias, no con impulsos ocasionales. Si cada día avanzas un poco, inevitablemente llegarás más lejos de lo que imaginabas. En esencia, aumentar tus ingresos no es una cuestión de suerte ni de condiciones externas, sino de expansión personal. El dinero es el eco de tu crecimiento interno. Cuando te conviertes en alguien más disciplinado, más preparado y más útil, el universo responde con abundancia. Brian lo resumía en una frase que aún resuena: no persigas el dinero, persigue la excelencia, y el dinero te seguirá como tu sombra. Porque el verdadero secreto no está en buscar más, sino en convertirte en más. Y cuando entiendes esto, descubres que no hay límites para lo que puedes lograr, porque el crecimiento, al igual que la riqueza, no tiene techo, solo niveles cada vez más altos de conciencia y contribución. Capítulo 5. Mentalidad millonaria,
reprograma tu forma de pensar. Tu mente puede ser tu mejor aliada o tu peor enemigo en el camino hacia la riqueza. Brian Tracy. Todo lo que posees hoy, desde tu cuenta bancaria hasta la calidad de tus relaciones, es el reflejo directo de tus pensamientos más dominantes. La mente humana es una fábrica que nunca deja de producir pensamientos, creencias, emociones, decisiones. Y esas decisiones, multiplicadas en el tiempo, se convierten en destino. Si piensas pequeño, vivirás pequeño. Si piensas con abundancia, abrirás puertas que antes ni siquiera podías ver. Esta es la esencia de la mentalidad millonaria. No se trata de soñar con dinero, sino de pensar con la conciencia de quien ya es capaz de generarlo, multiplicarlo y disfrutarlo. El primer paso hacia esa transformación mental consiste en detectar las creencias limitantes que habitan en tu subconsciente. Desde la infancia, muchos crecimos escuchando frases como el dinero no crece en los árboles, los ricos son egoístas o hay cosas más importantes que el dinero. Y aunque algunas nacen del deseo de enseñar valores, terminan instalando una programación que sabotea el éxito financiero. Sin darte cuenta, puedes trabajar duro cada día y, al mismo tiempo, inconscientemente rechazar la riqueza por miedo, culpa o sensación de no merecerla. Es como intentar acelerar un coche con el freno de mano puesto. El proceso de reprogramación empieza con la observación. Cada vez que digas o pienses algo negativo sobre el dinero, detente. Pregúntate, ¿esta idea me acerca o me aleja de la prosperidad? Si te aleja, reemplázala conscientemente. Por ejemplo, cambia no puedo permitírmelo por ¿cómo puedo generar el dinero para conseguirlo? Esa simple modificación en el lenguaje mental activa nuevas conexiones neuronales, que a su vez te empujan a encontrar soluciones en lugar de excusas. Las personas ricas no piensan en términos de carencia, piensan en términos de posibilidad. Donde otros ven problemas, ellos ven oportunidades. Si el mercado cae, ellos buscan activos baratos. Si el empleo se vuelve incierto, ellos crean un negocio. La mentalidad millonaria no niega las dificultades, las interpreta desde la pregunta correcta, ¿qué puedo aprender y cómo puedo convertir esta situación en una ventaja? Brian Tracy lo explica con una claridad implacable. Tu nivel de pensamiento determina tu nivel de ingresos. Imagina dos personas con el mismo trabajo, la misma formación y el mismo salario. Una se queja todos los días de que no gana lo suficiente. La otra usa su tiempo libre para aprender una nueva habilidad, mejorar su comunicación o crear una fuente secundaria de ingreso. A los 2 años, una sigue igual, la otra ha duplicado su ingreso. La diferencia no fue la suerte, fue la mentalidad. Para fortalecer esa mente orientada a la abundancia, practica la visualización consciente. Dedica unos minutos cada día a imaginarte logrando tus metas financieras, no desde la fantasía, sino desde la convicción. Visualiza el esfuerzo, la estrategia y la satisfacción de lograrlo. Tu cerebro no distingue entre lo vivido y lo imaginado con suficiente emoción. Por eso, esta técnica refuerza la autoconfianza y reduce el miedo al fracaso. Otro pilar de la mentalidad millonaria es la autodisciplina. Muchos desean resultados inmediatos, pero la riqueza sostenible se construye con hábitos firmes. Ahorra un porcentaje fijo de tus ingresos, aunque sea pequeño. Invierte en conocimiento antes de invertir en negocios. Aprende a decir no a los gastos impulsivos y sí a las oportunidades que generan retorno. Cada acto de disciplina es una declaración silenciosa de poder personal. Estás eligiendo tu futuro por encima de tus impulsos. Brian Tracy solía decir que la autodisciplina es la clave del autodominio, y el autodominio es la base de toda libertad. La mayoría de las personas creen que el dinero da libertad, pero es al revés. La libertad mental y emocional es lo que permite crear dinero. Si no controlas tus pensamientos, emociones y hábitos, no importa cuánto ganes, siempre estarás atrapado en una carrera sin fin. Practica también la gratitud consciente. Puede parecer contradictorio hablar de riqueza y gratitud en el mismo contexto, pero la gratitud no solo te hace más feliz, también te hace más receptivo. Cuando reconoces lo que ya tienes, tu salud, tus oportunidades, tu capacidad de aprender, generas un estado mental de abundancia que atrae más de lo mismo. En cambio, quien se enfoca en lo que falta proyecta escasez y termina obteniendo más razones para quejarse. Ejercita tu mente con afirmaciones poderosas cada mañana. Dite a ti mismo, soy capaz de generar abundancia, el dinero es el resultado de mi servicio y mi valor, cada día crezco en conocimiento y prosperidad. Puede parecer un gesto simple, pero repetido con fe,
reprograma los circuitos mentales que antes estaban anclados al miedo y la duda. Una herramienta adicional es rodearte de ejemplos de éxito. Lee biografías de personas que alcanzaron la libertad financiera desde abajo. Escucha audiolibros, asiste a conferencias, comparte ideas con mentes ambiciosas. La energía de tu entorno influye más de lo que crees. Si pasas tiempo con quienes solo se quejan, terminarás repitiendo su destino. Pero si te rodeas de quienes piensan en crear, invertir, crecer y contribuir, tu mente inevitablemente se expandirá. Finalmente, entiende que pensar como rico no se trata de ostentación, sino de responsabilidad. El dinero no cambia a las personas, solo amplifica lo que ya son. Si eres generoso sin dinero, con dinero serás más generoso. Si eres temeroso, el dinero solo ampliará tus miedos. Por eso, el trabajo mental es esencial antes del trabajo financiero. El verdadero millonario no es el que acumula, sino el que domina su mente y su tiempo. La riqueza empieza dentro, en el espacio invisible de los pensamientos. Cuando transformas tu manera de pensar, el mundo exterior responde de forma natural. Porque la vida, como el dinero, siempre sigue el flujo de la mente. Capítulo 6. El cargo cult, la ilusión del éxito. Muchos quieren parecer exitosos antes de serlo. Y ese es el primer paso hacia el fracaso. Brian Tracy. Durante la Segunda Guerra Mundial, en islas remotas del Pacífico, ocurrió algo que hoy sirve como una poderosa metáfora sobre la riqueza y la mentalidad humana. Los soldados norteamericanos establecieron bases temporales en esos lugares y, con ellos, llegaron aviones cargados de alimentos, ropa, herramientas y tecnología que los habitantes nativos jamás habían visto. Cuando la guerra terminó y los militares se marcharon, los lugareños, fascinados por aquel milagro del cielo, comenzaron a construir pistas de aterrizaje de bambú, torres de control de madera y aviones falsos hechos con palmeras, esperando que los dioses volvieran a enviar los cargamentos. Había nacido lo que la antropología moderna llama el cargo cult, el culto al cargamento. Este fenómeno, tan curioso como trágico, refleja una verdad universal. Muchos intentan copiar los resultados del éxito sin comprender sus causas. Construyen las formas, pero no la esencia. En la actualidad, ese mismo patrón se repite en millones de personas que confunden la apariencia de riqueza con la verdadera prosperidad. Compran autos que no pueden pagar, publican una vida perfecta en redes sociales, visten marcas de lujo, pero duermen con deudas y ansiedad. Creen que el éxito se manifiesta en símbolos externos, cuando en realidad es un proceso interno de causa y efecto. Brian Tracy lo advierte con firmeza: no puedes cosechar lo que no sembraste. En otras palabras, no puedes construir una pista de bambú y esperar que aterrice un avión real. El dinero fluye hacia el valor, hacia el conocimiento aplicado, hacia la disciplina y la productividad. Pero en el mundo moderno, dominado por la inmediatez, muchos buscan el atajo emocional de parecer prósperos antes de serlo. Quieren el fruto sin haber plantado el árbol. El error del cargo cult moderno es creer que la riqueza se construye desde fuera hacia adentro. Sin embargo, la secuencia verdadera siempre es inversa. Primero el pensamiento, luego la acción, y finalmente el resultado visible. Los ricos no piensan en consumir, piensan en crear. No se preguntan qué pueden comprar, sino que pueden construir que otros deseen comprar. La diferencia es sutil, pero decisiva. Piensa en las redes sociales, donde millones de personas imitan el estilo de vida de influencers y empresarios. Ven relojes caros, mansiones, autos deportivos y creen que eso es éxito. Pero no ven las madrugadas de trabajo, las pérdidas, los años de aprendizaje silencioso. Esa ilusión es el nuevo culto al cargamento, el deseo de recibir sin aportar. Lo triste es que, en su intento por parecer ricos, terminan atrapados en la trampa más cruel del sistema, el consumismo. Compran para impresionar, no para progresar. El consumismo es el enemigo silencioso de la verdadera riqueza. Te convence de que tu valor depende de lo que posees, no de lo que creas. Te impulsa a gastar más cada vez que ganas más, anulando cualquier posibilidad de libertad financiera. Y lo hace con sutileza, disfrazado de motivación: te lo mereces, solo se vive una vez, disfruta el ahora. Pero detrás de esa filosofía superficial se esconde una estrategia de control económico: mantenerte atrapado en el ciclo de trabajar, gastar y endeudarte. El antídoto contra esta ilusión es la conciencia. Antes de comprar algo, hazte una pregunta sencilla: ¿esto me acerca a la libertad o me ata más a la dependencia? Si la respuesta no te gusta, espera.
Las personas verdaderamente prósperas no compran desde la emoción, sino desde el propósito. No gastan por impulso, invierten con intención. Un libro, una herramienta, una capacitación o un activo que genera retorno son ejemplos de gasto inteligente. Un lujo sin sentido es solo un tributo al ego. La diferencia entre símbolo y fuente es esencial. Un símbolo de riqueza es algo que aparenta valor, un reloj, un auto, una marca, pero no produce flujo económico. Una fuente de prosperidad, en cambio, genera ingresos recurrentes, una propiedad alquilada, una inversión rentable, una habilidad profesional. Los ricos concentran su energía en crear fuentes, los imitadores la desperdician persiguiendo símbolos. Piensa en esta paradoja. Muchas personas endeudadas por aparentar éxito critican a quienes viven con sencillez, pero poseen libertad financiera. Esa es la distorsión del cargo cult, valorar más el aplauso que la independencia. La verdadera riqueza no necesita exhibirse, se siente en la tranquilidad de no depender de nadie, en la capacidad de elegir, en el tiempo libre para pensar y disfrutar sin ansiedad. Brian Tracy enseña que el dinero es una herramienta de libertad, no una cadena de oro. Cada compra innecesaria, cada deuda sin estrategia, es una cuerda que te ata a la ilusión. Pero cada ahorro, cada inversión inteligente, cada hora dedicada a tu desarrollo, es un ladrillo en el camino hacia la independencia. Por eso, los verdaderos millonarios suelen vivir por debajo de sus posibilidades mientras construyen sus activos. Ellos entienden que la paciencia multiplica, mientras la vanidad divide. Un ejemplo claro es el de Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, que aún vive en la misma casa que compró hace décadas. No lo hace por austeridad extrema, sino porque comprendió que su felicidad no depende del tamaño de su casa, sino de la magnitud de sus decisiones. Su enfoque está en hacer crecer su patrimonio, no en impresionar a nadie. Esa es la diferencia entre entender el dinero y solo desearlo. Escapar del cargo cult moderno requiere un cambio profundo en tu percepción. No se trata de renunciar a los lujos, sino de conquistarlos en el orden correcto. Primero la mente, luego la habilidad, después la recompensa. El error es invertir ese orden. Si inviertes primero en símbolos, terminarás sin sustancia. Pero si inviertes en conocimiento, disciplina y valor personal, los símbolos llegarán como consecuencia inevitable. Cada vez que te sientas tentado por la ilusión del éxito instantáneo, recuerda esta historia. Imagínate a esos isleños levantando torres de bambú bajo el sol, esperando que los dioses les devuelvan el cargamento. Luego pregúntate, ¿estoy construyendo valor o solo pistas vacías? La respuesta te mostrará si estás avanzando hacia la libertad o repitiendo un ritual de autoengaño. El verdadero éxito no se grita, se construye. No se mide en objetos, sino en opciones. No se alcanza imitando, sino entendiendo. Porque la ciencia del dinero no se trata de tener más, sino de saber por qué y cómo se obtiene. Y cuando lo comprendes, ya no necesitas pistas falsas. El avión del progreso siempre aterriza en la mente que ha aprendido a merecerlo. Capítulo 7. Las verdaderas fuentes del dinero. El dinero es una consecuencia, no una causa. Es el reflejo del valor que entregas al mundo. Brian Tracy. El dinero, en su forma más pura, no es más que un medio de intercambio. Pero detrás de cada moneda, de cada transacción, hay una verdad profunda. El dinero fluye hacia donde se crea valor. Esta es una de las leyes más antiguas del éxito financiero, y también una de las más ignoradas. Muchos creen que la solución a sus problemas económicos está en ganar más, sin detenerse a preguntarse si realmente están entregando más. Brian Tracy enseña que no puedes aumentar tus ingresos sin aumentar primero la calidad y cantidad de tu contribución. El dinero, como toda energía, responde al principio de reciprocidad. Das, y luego recibes. Piénsalo así, cada vez que alguien te paga, no está comprando tu tiempo, sino el valor que tu tiempo genera. Si tu trabajo, producto o servicio soluciona un problema, ahorra tiempo, reduce estrés o mejora la vida de otros, el dinero fluirá hacia ti de manera natural. Pero si tu aporte es mínimo o reemplazable, tu ingreso también lo será. Por eso, las personas que más ganan en el mundo son las que resuelven los problemas más grandes, o los que aportan soluciones que impactan a millones. Elon Musk no cobra por vender autos, cobra por transformar una industria. Steve Jobs no cobró por fabricar teléfonos, sino por redefinir la forma en que nos comunicamos. En ambos casos, el dinero fue la consecuencia, no el objetivo. Crear valor es una habilidad que nace de la observación y la empatía. Todo negocio, toda profesión,
Todo empleo existe para resolver una necesidad. Cuanto más profundo entiendas esa necesidad, mayor será tu capacidad de generar riqueza. Pregúntate, ¿qué problema estoy resolviendo realmente? ¿Cómo puedo hacerlo mejor, más rápido, más simple o más accesible? La riqueza se multiplica cuando dejas de pensar en ti y comienzas a pensar en los demás. Porque, en el fondo, el dinero no es más que el aplauso de la sociedad hacia quienes la sirven bien. Brian Tracy insiste en que el secreto del éxito económico está en la fórmula del valor agregado, mejora constante. Si haces un 1% mejor tu trabajo cada día, en un año habrás duplicado tu capacidad. Ese principio, aplicado de manera disciplinada, convierte a un empleado en líder, a un profesional en experto, y a un soñador en empresario. El dinero sigue a la excelencia como la sombra sigue al cuerpo. No necesitas perseguirlo, necesitas convertirte en alguien digno de atraerlo. El error de muchos es asociar la riqueza con suerte o talento. Pero la verdad es que la creatividad y la innovación, más que dones innatos, son hábitos mentales. La creatividad surge cuando haces preguntas diferentes, cuando observas lo cotidiano con ojos nuevos. Piensa en los inventos que cambiaron la historia: la rueda, la imprenta, la electricidad, el teléfono, Internet. Todos nacieron de la mente de alguien que vio un problema donde otros solo veían rutina. Si entrenas tu mente para detectar oportunidades, nunca más dependerás del azar. El valor también está profundamente conectado con el tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas al día, pero la diferencia está en cómo las usamos. Las personas financieramente limitadas tienden a cambiar su tiempo por dinero, trabajan horas por un pago fijo. En cambio, los ricos buscan multiplicar el valor de su tiempo. Crean sistemas, productos, activos o inversiones que les generan ingresos incluso cuando no están presentes. Pasan de trabajar por dinero a hacer que el dinero trabaje por ellos. Y ese cambio, aunque parece inalcanzable para muchos, comienza con una simple pregunta: ¿cómo puedo generar ingresos sin mi presencia constante? Brian Tracy enseña que cada persona debería tener 3 fuentes de ingreso: una activa, tu trabajo principal; una pasiva, inversiones, rentas o regalías; y una de crecimiento, un proyecto o emprendimiento que construya tu futuro. Depender de una sola fuente es caminar sobre una cuerda floja. Pero diversificar es construir un puente sólido hacia la libertad financiera. Cada fuente nace del mismo principio: ofrecer valor a diferentes escalas. Un ejemplo práctico: un profesional puede usar su conocimiento para generar múltiples ingresos. Puede enseñar en persona, ingreso activo; grabar un curso en línea, ingreso pasivo; y escribir un libro, ingreso de crecimiento. El contenido, una vez creado, sigue generando dinero año tras año, sin requerir su tiempo diario. Ese es el poder de transformar conocimiento en activos. Otro elemento esencial es entender la diferencia entre ganar dinero y conservarlo. No basta con producir valor, hay que administrarlo con sabiduría. El dinero mal gestionado se evapora, sin importar cuánto ganes. Por eso, Brian Tracy recomienda aplicar la regla del 70%. Vive con el 70% de tus ingresos, ahorra el 10%, invierte el 10% y dona el 10%. Este equilibrio no solo te protege financieramente, sino que también cultiva una mentalidad de abundancia y propósito. La generosidad, lejos de empobrecerte, te conecta con el flujo natural del dinero, que siempre regresa a quienes lo usan con inteligencia y servicio. El dinero, cuando fluye, se multiplica. Cuando se estanca, se pudre. Esta es otra ley universal. Las personas con mentalidad escasa acumulan por miedo y terminan bloqueando el flujo. Las personas con mentalidad abundante invierten, crean y redistribuyen, y por eso el dinero sigue llegando. No se trata de gastar sin pensar, sino de mover el dinero estratégicamente hacia donde produce más valor. El mayor obstáculo para crear riqueza suele ser el miedo. Miedo a fallar, a perder, a no ser suficiente. Pero Brian Tracy lo resume con una frase directa: todo lo que temes hacer es, probablemente, lo que más necesitas hacer. El valor no crece en la comodidad. Si quieres multiplicar tus ingresos, tendrás que expandir tus límites, aprender sobre inversiones, mejorar tus habilidades, asumir riesgos calculados y, sobre todo, pensar como un productor de valor, no como un consumidor. Finalmente, entender las verdaderas fuentes del dinero es aceptar una verdad inquebrantable. La riqueza no se obtiene buscando dinero, sino sirviendo mejor. El dinero llega como recompensa a quien se vuelve valioso para los demás. Así lo demuestra cada historia de éxito genuino,
desde un pequeño emprendedor que soluciona un problema local, hasta un inventor que transforma industrias enteras. La diferencia no está en el tamaño del sueño, sino en el tamaño del impacto. Porque al final, el dinero no se persigue, se atrae. Se atrae con conocimiento, con servicio, con creatividad, con propósito. Cuando tu vida se convierte en una fuente constante de valor para otros, el dinero deja de ser un misterio y se transforma en un reflejo inevitable de quien te has convertido. Capítulo 8. Plan financiero de vida, tu mapa hacia la libertad económica. Lo que se mide, mejora, lo que no se mide, se deteriora. Brian Tracy. No puedes construir un edificio sin planos, ni alcanzar libertad financiera sin un mapa. La mayoría de las personas quiere prosperidad, pero pocas se detienen a definir qué significa exactamente prosperar para ellas. Hablan de independencia económica, pero no saben cuánto dinero necesitan para alcanzarla. Sueñan con ganar más, pero no tienen un plan para administrar lo que ya ganan. Brian Tracy enseña que el éxito financiero no ocurre por accidente, es el resultado de un plan bien diseñado, ejecutado con disciplina y revisado con inteligencia. Todo comienza con una evaluación honesta del punto de partida. Abre tus cuentas, observa tus ingresos, tus deudas, tus gastos. No con culpa, sino con claridad. Es imposible avanzar si no sabes desde dónde partes. Haz una radiografía completa de tu situación financiera actual, cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto debes y cuánto posees. Este proceso, aunque incómodo, es el paso más liberador, porque convierte la confusión en conciencia. Y la conciencia siempre es el primer paso hacia el cambio. Brian Tracy sugiere hacer una lista detallada de todos tus gastos mensuales y clasificarlos en 3 categorías: necesidades, deseos y desperdicios. Las necesidades son lo esencial para vivir y trabajar: alimentación, vivienda, transporte, salud. Los deseos son los lujos, las comodidades, lo que mejora tu calidad de vida sin ser indispensable. Los desperdicios son esos gastos pequeños, pero constantes que drenan tu bolsillo sin aportar valor: suscripciones que no usas, compras impulsivas, comidas fuera de casa innecesarias. Al identificarlos, comienzas a recuperar el control. Una vez que conoces tu punto de partida, el siguiente paso es definir tu destino. ¿Qué significa para ti la libertad financiera? Puede ser dejar de depender de un empleo, vivir sin deudas, o generar ingresos suficientes para cubrir tus gastos sin trabajar activamente. Sea cual sea tu meta, escríbela con claridad. No basta con decir quiero ser rico, debes definir cuánto, cuándo y cómo. Brian Tracy recomienda que toda meta financiera sea específica, medible, alcanzable, relevante y con fecha límite. Por ejemplo, quiero generar 5,000 pesos mensuales de ingreso pasivo en 5 años. Esa declaración convierte un deseo en una misión. Con tus metas claras, es hora de aplicar la regla del 10 de octubre de 10, una fórmula sencilla pero poderosa para lograr equilibrio. Del 100% de tus ingresos, destina el 10% al ahorro, el 10% a la inversión y el 10% al disfrute consciente. Este método no solo te enseña a multiplicar tu dinero, sino también a disfrutarlo sin culpa. El ahorro construye seguridad, la inversión construye crecimiento y el disfrute construye motivación. Ignorar cualquiera de los 3 es perder equilibrio. Muchas personas ahorran todo y se privan de vivir, otras gastan todo y se quedan sin futuro. El secreto está en el balance. El ahorro es tu primer aliado. No importa cuánto ganes, lo importante es que establezcas el hábito. Ahorra antes de gastar, no después. Trata el ahorro como un pago obligatorio a tu futuro. Abre una cuenta separada, automática, intocable. Este simple acto entrena tu mente para la estabilidad y evita que el dinero desaparezca sin saber cómo. Brian Tracy afirma que cada dólar que ahorras te acerca un paso a tu independencia. El segundo 10%, la inversión, es la palanca que transforma tus ahorros en libertad. Invertir no significa arriesgar sin conocimiento, sino educarte para poner tu dinero a trabajar. Aprende los fundamentos de los activos productivos, bienes raíces, fondos indexados, negocios, propiedad intelectual. Comienza pequeño, pero comienza. El interés compuesto, esa magia que Einstein llamó la octava maravilla del mundo, solo actúa con el tiempo. Cuanto antes empieces, mayor será su poder. Recuerda, el dinero que no trabaja, se devalúa. El tercer 10% es para el disfrute. Paradójicamente, muchas personas fracasan en su camino financiero porque se olvidan de vivir. Guardan tanto, se exigen tanto,
que el proceso se vuelve una carga. Este fondo de disfrute te permite celebrar tus avances sin culpa, recompensarte por tu disciplina y mantener tu motivación. El equilibrio emocional es tan importante como el económico. Un plan financiero rígido sin alegría termina rompiéndose. Para llevar el control de tu progreso, usa herramientas simples pero efectivas. Una hoja de cálculo, una app de finanzas personales o incluso un cuaderno dedicado exclusivamente a tu economía. Registra tus ingresos, tus gastos y tus metas mes a mes. Analiza tus resultados, celebra tus avances y ajusta tus errores. No se trata de obsesionarte con los números, sino de dominar el flujo de tu dinero. El control financiero no significa restricción, sino libertad, la libertad de decidir con conocimiento. Un plan financiero de vida también incluye una visión de largo plazo. Pregúntate, ¿dónde quiero estar en 10, 20 o 30 años? ¿Qué estilo de vida deseo tener cuando ya no quiera o no pueda trabajar? El tiempo pasa más rápido de lo que imaginamos, y cada decisión financiera de hoy es una semilla para ese futuro. Crear un fondo de retiro, invertir en tu educación continua o comprar activos que generen ingresos son pasos concretos hacia una vejez digna y libre. Brian Tracy enfatiza un principio fundamental: tu seguridad financiera depende más de tu mente que de tu dinero. Un plan sin compromiso mental es solo papel. Por eso, la disciplina y la constancia son tus verdaderos socios. Incluso si tus ingresos son modestos, la coherencia diaria puede transformar tu destino. Ahorra cada mes, invierte cada trimestre, revisa tu plan cada año. Las pequeñas acciones repetidas consistentemente crean resultados extraordinarios. Pero más allá de las cifras, hay un componente espiritual en el manejo del dinero, el propósito. ¿Para qué quieres libertad financiera? Algunos buscan estabilidad, otros quieren cuidar a su familia, otros anhelan dejar un legado. Cuando tu dinero tiene un propósito, cada sacrificio tiene sentido. La motivación se convierte en combustible, y la paciencia deja de ser un esfuerzo para volverse una virtud. Un plan financiero no se trata solo de acumular, sino de dirigir. El dinero, sin dirección, se dispersa. Con dirección, se multiplica. Cada dólar que manejas con conciencia te acerca a una vida más plena, más tranquila y más libre. Porque la verdadera riqueza no consiste en tener más, sino en no preocuparte más por lo que tienes. Brian Tracy lo resume con una frase que debería grabarse en cada mente: el éxito financiero no llega de golpe, llega centímetro a centímetro, dólar a dólar, hábito a hábito. Ese es tu mapa, tu brújula, tu camino hacia la libertad económica. No necesitas suerte, ni herencia, ni contactos. Solo necesitas claridad, disciplina y acción constante. Y cuando mires atrás, después de años de constancia, entenderás algo profundo: el dinero fue solo un medio. Lo que realmente construiste fue libertad, confianza y una vida que ya no depende del azar, sino de tu propósito. Ese es el verdadero destino del plan financiero de vida. Capítulo 9. La felicidad y la riqueza interior. Tu éxito solo es real si puedes disfrutarlo en paz. Brian Tracy. Durante años, millones de personas han perseguido el dinero creyendo que en él encontrarían la felicidad. Han corrido detrás de cifras, posiciones, autos, casas, relojes, pero pocos han comprendido una verdad esencial: la felicidad no es una consecuencia del dinero, sino una condición previa para mantenerlo. Porque sin equilibrio interno, toda fortuna se disuelve. El dinero puede comprar comodidad, pero nunca serenidad. Puede financiar experiencias, pero no fabricar sentido. Quien no tiene claridad emocional, termina esclavo de lo que posee, confundiendo abundancia con acumulación y éxito con ruido. Brian Tracy descubrió esto después de décadas enseñando a empresarios, ejecutivos y emprendedores. Observó un patrón: muchos lograban ingresos extraordinarios, pero no sabían disfrutarlos. Vivían estresados, agotados, comparándose con otros, compitiendo sin descanso. Su felicidad era condicional, dependía del próximo negocio, del siguiente ascenso, del reconocimiento público. Sin embargo, los verdaderamente ricos, los que irradiaban calma y propósito, eran los que habían entendido que la riqueza interior precede a la exterior. Su paz no dependía del saldo bancario, sino de la claridad con la que dirigían su vida. El dinero, en su esencia, no es ni bueno ni malo. Es un amplificador. Si eres generoso, el dinero expandirá tu generosidad. Si eres inseguro, amplificará tu miedo. Si tienes propósito, multiplicará tu impacto. Por eso,
Tracy enseña que la inteligencia financiera no consiste solo en invertir bien o ganar más, sino en dominar la relación emocional que tenemos con el dinero. Cuando entiendes que la prosperidad es una extensión de tu mentalidad, de tu carácter y de tu propósito, dejas de perseguir y comienzas a atraer. La felicidad auténtica se construye sobre 3 pilares: propósito, crecimiento y contribución. El propósito da dirección, el crecimiento da energía y la contribución da sentido. Si solo te enfocas en acumular, la vida pierde su esencia, pero cuando tu prosperidad se convierte en un medio para servir, enseñar o inspirar, cada ingreso tiene significado. Brian Tracy decía que el dinero no te hace diferente, solo más visible. Si tienes nobleza, el dinero la ilumina; si tienes vacío, el dinero lo expone. Piensa por un momento en las personas más plenas que conoces. Tal vez no son las más ricas, pero sí las más centradas. Tienen tiempo para su familia, cuidan su salud, disfrutan de lo que hacen. Esas personas entendieron que la felicidad no está en el destino, sino en el camino. Aprendieron a agradecer antes de recibir, a disfrutar mientras construyen. Saben que el tiempo libre no es un lujo, sino una inversión. Y que la verdadera libertad consiste en poder decidir qué hacer con tu día sin depender de la aprobación o del miedo. El equilibrio entre riqueza material y emocional requiere disciplina. No se trata de negar el deseo de prosperar, sino de alinear tus metas con tus valores. Si ganas dinero sacrificando tu paz, estás intercambiando lo esencial por lo superficial. Pero si tu crecimiento económico proviene de algo que amas, que aporta valor y que mejora tu vida y la de otros, entonces tu riqueza será sostenible. Brian Tracy solía decir que el dinero debería ser un sirviente, nunca un amo. Si el dinero domina tus decisiones, pierdes tu libertad. Si tú lo diriges con propósito, se convierte en un aliado poderoso. Hay un momento en que cada persona debe preguntarse, ¿qué significa realmente vivir rico? Para algunos, será viajar por el mundo; para otros, leer tranquilos al amanecer, tener tiempo con sus hijos, o simplemente dormir sin preocupaciones. La definición es personal. Lo importante es que tu estilo de vida refleje tus prioridades, no las del mercado. Vivir rico no es poseer mucho, sino necesitar menos para sentirse completo. Cuando dejas de buscar validación externa, la vida se simplifica. La felicidad también está profundamente conectada con la gratitud. Agradecer lo que tienes no significa conformarte, sino reconocer que ya estás en el camino. Cada meta alcanzada se disfruta más cuando se celebra desde el aprecio. La gratitud transforma la escasez en abundancia y la presión en propósito. Quien agradece, se libera del constante deseo de más y encuentra paz incluso en el proceso. El tiempo, más que el dinero, es la moneda más valiosa. Muchas personas gastan su juventud persiguiendo dinero, para luego gastar su dinero intentando recuperar salud y tiempo. Es una ironía universal. Tracy enseñaba que la planificación financiera debe ir acompañada de planificación emocional. Reserva tiempo para descansar, para leer, para conectarte con quienes amas. Porque el éxito sin bienestar es solo una forma elegante de fracaso. El equilibrio entre dar y recibir también es una clave de la riqueza interior. Cuando das, no pierdes, multiplicas. Los actos de generosidad, una palabra amable, un consejo, una donación, crean un flujo invisible de prosperidad. Cada vez que contribuyes al bienestar de otros, te conectas con una fuente mayor de energía y abundancia. Y lo curioso es que, cuanto más compartes, más fluye hacia ti. La verdadera felicidad se encuentra en vivir con propósito, actuar con integridad y mantener el corazón en paz. Cuando el dinero se convierte en un instrumento de libertad, no en una cadena de ansiedad, experimentas una plenitud difícil de describir. Descubres que la riqueza interior no se mide en lo que tienes, sino en lo que puedes dar sin miedo a perder. Así, la felicidad y la prosperidad dejan de ser metas separadas. Son dos caras de una misma moneda. Porque la persona verdaderamente rica no es la que más tiene, sino la que más disfruta, más aporta y más agradece. Y cuando entiendes esto, el dinero deja de ser una carga o una obsesión, para convertirse en lo que siempre debió ser, una herramienta para vivir con propósito, libertad y alegría. Capítulo 10. El legado de la riqueza, dejar huella más allá del dinero. El dinero no te define, tu crecimiento sí. Brian Tracy. Llegar a la cima no tiene sentido si no puedes tender una mano hacia los que vienen detrás. Esa es la diferencia entre acumular y trascender. Muchos hombres y mujeres han ganado fortunas, pero pocos han dejado un legado. Porque la riqueza,
Cuando se limita al ámbito material, se disuelve con el tiempo, pero cuando está acompañada de propósito, de enseñanza y de contribución, se convierte en una fuerza que perdura más allá de la vida misma. Brian Tracy siempre enseñó que el dinero más poderoso no es el que se guarda, sino el que se comparte con sabiduría. El verdadero propósito de generar abundancia no es impresionar al mundo, sino impactarlo. Cada billete, cada idea, cada acción puede transformarse en una semilla que inspire, eduque o alivie. La riqueza no es un destino, es una herramienta. Y el legado, en su esencia, es el arte de usar esa herramienta para construir algo que siga creciendo cuando ya no estemos presentes. Tracy contaba que, en sus primeros años de éxito, pensaba que la libertad financiera era el punto final. Pero con el tiempo entendió que era solo el comienzo de una nueva responsabilidad, enseñar a otros a lograrlo también. Esa fue la razón por la que escribió más de 70 libros, ofreció miles de conferencias y asesoró a líderes de todo el mundo. No porque necesitara más dinero, sino porque comprendió que el conocimiento solo tiene valor cuando se comparte. Su mayor herencia no fue su fortuna, sino la mentalidad de abundancia que despertó en millones. Crear un legado significa vivir con la conciencia de que tus decisiones no terminan en ti. Cada elección, cada palabra, cada proyecto tiene un eco. Tus hijos, tus colaboradores, tus amigos, todos observan el modo en que enfrentas la vida. Y sin darte cuenta, estás enseñando. Enseñas cómo se maneja el éxito, cómo se enfrenta la adversidad, cómo se conserva la humildad cuando llegan los triunfos. El legado, entonces, no se transmite solo con dinero, sino con ejemplo. Existen 7 leyes que definen el verdadero legado financiero y emocional. La primera es la ley del propósito, que afirma que todo lo que creas debe tener una razón más grande que tú mismo. Si tu única motivación es ganar, perderás el sentido, pero si tu propósito es servir, la prosperidad se multiplica. La segunda es la ley de la integridad. Sin valores, la riqueza es una ruina disimulada. La integridad es el cimiento invisible que sostiene toda fortuna duradera. La tercera es la ley de la educación continua. Enseña lo que sabes. Cada lección aprendida con sacrificio puede convertirse en una antorcha para quien aún camina a oscuras. Cuando compartes conocimiento, no lo pierdes, lo expandes. La cuarta es la ley de la gratitud, porque nada se conserva si no se aprecia. Agradecer multiplica la abundancia y transforma el éxito en serenidad. La quinta es la ley de la responsabilidad. Comprende que el dinero te da poder, y el poder implica servir, no dominar. Utiliza tus recursos para crear oportunidades, no para construir muros. La sexta es la ley de la humildad. Recuerda siempre tus inicios, tu origen, las manos que te ayudaron a crecer. Nadie construye solo, y reconocerlo mantiene tu corazón limpio de arrogancia. Y finalmente, la séptima es la ley de la contribución. La riqueza verdadera es la que mejora la vida de otros. Puedes donar tiempo, sabiduría, empleo o inspiración. Cada acto generoso crea ondas expansivas que regresan multiplicadas. Brian Tracy lo resumía con una frase sencilla: no te midas por lo que ganas, sino por lo que das. Piensa por un momento en las figuras más recordadas de la historia: inventores, líderes, maestros, filántropos. Muchos fueron ricos, pero lo que los hizo inmortales no fue su patrimonio, sino su impacto. Thomas Edison no solo acumuló patentes, iluminó el mundo. Andrew Carnegie no solo levantó empresas, fundó bibliotecas y becas que transformaron generaciones. Steve Jobs no solo creó tecnología, inspiró creatividad. Su legado fue espiritual y práctico a la vez, dejaron el mundo mejor de lo que lo encontraron. Cada persona puede dejar huella, incluso sin millones. Un padre que enseña a sus hijos a ahorrar, un maestro que despierta vocaciones, un emprendedor que crea empleos justos, todos están sembrando legado. No se necesita fama ni fortuna, solo intención. Porque el legado no se mide en cantidad, sino en profundidad. Es el efecto invisible que tus acciones provocan cuando tú ya no estás. Brian Tracy afirmaba que la vida se divide en 2 mitades. En la primera aprendes, en la segunda enseñas. El error de muchos es creer que el éxito consiste solo en alcanzar. El verdadero éxito está en compartir. Cuando enseñas lo que sabes, reafirmas lo que eres. Cuando ayudas a alguien a avanzar, te elevas también. La generosidad no empobrece, enriquece el alma. Y aquí surge una reflexión poderosa. ¿Qué estás construyendo más allá del dinero? Quizás tu cuenta bancaria crece, pero ¿crece tu influencia positiva? ¿Estás dejando algo que inspire a otros cuando tus palabras ya no estén?
La vida es un préstamo breve. No te llevarás tus bienes, pero sí la huella que dejes en las personas. Tal vez sea una idea, un consejo, un ejemplo, o simplemente la forma en que hiciste sentir a alguien importante. El legado también implica responsabilidad con el planeta y con la comunidad. Invertir en causas que mejoren la educación, la salud o el medio ambiente no es un gesto filantrópico superficial, es una inversión en el futuro. Cada acción consciente de hoy puede ahorrar sufrimiento mañana. La riqueza más noble es aquella que construye sostenibilidad, no dependencia. Y cuando llega el momento de partir, lo único que permanece es la historia que otros contarán sobre ti. ¿Fuiste inspiración o advertencia? ¿Dejaste esperanza o indiferencia? Esas son las verdaderas preguntas que definen una vida rica. El dinero puede abrir puertas, pero solo el carácter abre corazones. Brian Tracy cerraba muchas de sus conferencias con una frase que resume toda su filosofía. El propósito del éxito no es tener más, sino ser más. Ser más sabio, más útil, más consciente. Cuando entiendes eso, la prosperidad deja de ser un fin para convertirse en un medio, el medio para crecer, para dar, para trascender. Porque al final, el dinero es efímero, pero el impacto es eterno. Lo que construyes dentro de ti, lo que enseñas a otros, lo que inspiras con tu ejemplo, eso es lo que permanece cuando el eco del éxito material se desvanece. De eso se trata la verdadera ciencia del dinero, de transformar la riqueza en propósito, el propósito en acción y la acción en legado. Y así, cuando el viaje llegue a su fin, podrás mirar atrás con serenidad y decir, fui más que un acumulador de bienes. Fui un creador de caminos. Y esa será tu mayor fortuna. Epílogo, la victoria invisible. La verdadera victoria no está en ser visto como exitoso, sino en sentirse en paz con uno mismo. Brian Tracy. Cuando las luces se apagan, cuando los aplausos se disuelven y el ruido del mundo se desvanece, es entonces cuando se revela la verdadera riqueza, la paz interior. Esa es la victoria invisible, la que no aparece en las redes sociales ni se mide en cifras bancarias. Es el estado silencioso de quien sabe que ha vivido con propósito, que ha dado más de lo que ha recibido, que ha crecido sin pisar a nadie, y que ha aprendido a disfrutar de lo esencial. Durante años, la sociedad nos ha hecho creer que el éxito es un espectáculo, una vitrina donde hay que exhibir logros, autos, viajes y posesiones. Pero lo que Brian Tracy descubrió, tras décadas de observar a empresarios, líderes y millonarios, es que muchos de los más felices eran también los más discretos. No necesitaban demostrar nada, porque su realización no dependía de la aprobación ajena. Habían comprendido que el verdadero lujo es la libertad de elegir cómo vivir, con quién compartir el tiempo y en qué invertir la energía. La victoria invisible comienza en el dominio de uno mismo. No en el control del mercado, ni en la manipulación de circunstancias, sino en la maestría interior. Es la serenidad de quien ya no se compara, la confianza de quien ya no teme perder, la gratitud de quien reconoce que tener más no significa ser más. Es entender que el dinero, cuando está en manos sabias, se convierte en una herramienta para el bien, pero cuando gobierna la mente, se vuelve una prisión dorada. Brian Tracy solía decir que el éxito exterior sin crecimiento interior es un fracaso elegante. Puedes tener casas, autos y poder, pero si no has cultivado la paz, sigues siendo pobre en lo esencial. El dinero compra comodidad, pero no propósito, compra atención, pero no respeto, compra placer, pero no alegría duradera. La paz, en cambio, no se compra, se conquista a través del autoconocimiento, la gratitud y la congruencia. La ciencia del dinero no trata solo de multiplicar ingresos, sino de elevar conciencia. Porque cuando cambias tu forma de pensar, cambias tu destino. Cuando entiendes que la riqueza sigue las leyes de la causa y el valor, aprendes a crear, no a competir. Y cuando descubres que lo más valioso que puedes poseer es tu serenidad, dejas de correr detrás del dinero y comienzas a atraerlo con equilibrio. La victoria invisible también consiste en mantenerte fiel a tus valores, incluso cuando podrías traicionarlos por ganancias inmediatas. En un mundo donde la velocidad, la apariencia y la ambición ciegan a muchos, el que logra conservar su integridad se vuelve un gigante silencioso. Puede que no tenga titulares ni trofeos, pero tiene algo más poderoso, respeto por sí mismo. Y ese respeto interno es la base de toda confianza exterior. Quien vive con propósito ya no necesita probar su éxito. Su vida se convierte en testimonio. Sus resultados hablan con humildad, sus acciones inspiran sin pretenderlo, su ejemplo enseña sin palabras. Esas son las personas que dejan huellas sin hacer ruido, que lideran sin imponer,
que prosperan sin ostentar. Esa es la victoria que pocos ven, pero que todos sienten cuando están cerca de alguien auténtico. Tracy contaba una historia sencilla pero profunda. Un día conoció a un hombre que había vendido su empresa por millones. Era admirado por todos, pero vivía angustiado, con insomnio y temor constante de perderlo todo. En contraste, conoció a un profesor que ganaba modestamente, pero irradiaba paz. ¿Quién es más rico?, preguntaba Tracy. Y luego respondía, el que puede dormir tranquilo. Esa frase encierra toda la sabiduría del éxito consciente. No hay prosperidad sin tranquilidad interior. La victoria invisible también se cultiva en los pequeños actos, en la forma en que hablas, en cómo tratas a los demás, en la disciplina con que cumples tus promesas, incluso cuando nadie te observa. Son esas victorias privadas las que construyen una vida sólida. Cada día que eliges actuar con integridad, resistir la tentación fácil, agradecer lo que tienes y seguir mejorando, estás acumulando una riqueza que no se mide en monedas, sino en carácter. Y aquí es donde se completa el círculo. Comienzas persiguiendo el dinero, y terminas comprendiendo que el dinero era solo un maestro. Te empuja a crecer, a conocerte, a superar tus miedos, a desarrollar tu mente y a servir a otros. En ese proceso descubres que el verdadero propósito del dinero es ayudarte a evolucionar. No es el fin, es el medio. Y cuando aprendes eso, el dinero deja de dominarte. Se convierte en un reflejo natural de tu crecimiento personal. La victoria invisible no necesita testigos. Es una conversación silenciosa contigo mismo al final del día, cuando puedes mirarte al espejo y sentir orgullo, no por lo que posees, sino por lo que te has convertido. Es saber que avanzas sin traicionar tus principios, que logras sin destruir, que disfrutas sin culpas. Es el triunfo más puro que existe, porque no depende de la suerte, ni de la herencia, ni del reconocimiento, depende solo de tu conciencia. Por eso, este no es un cierre, sino una invitación. No a admirar las ideas que has escuchado, sino a aplicarlas. No a soñar con riqueza, sino a practicarla con responsabilidad. No a repetir frases, sino a vivirlas. Cada principio, cada historia, cada reflexión compartida tiene sentido solo si se convierte en acción. Aplica una sola idea con disciplina y verás cómo tu vida cambia. Haz que tus pensamientos se alineen con tus valores, y tus resultados te seguirán. Sé el ejemplo silencioso de prosperidad consciente en un mundo ruidoso de apariencias. Haz del dinero un aliado, no un amo. Y cuando logres ese equilibrio entre éxito exterior y paz interior, habrás conquistado la victoria más grande de todas. Porque al final, el secreto no es tenerlo todo, sino necesitar menos. No es brillar más que otros, sino iluminar a otros. No es alcanzar la cima, sino elevar a los demás contigo. Esa es la victoria invisible. La que nadie puede quitarte, porque nace dentro de ti. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic, y nos vemos allí.